La Salamanca no se busca, la Salamanca te encuentra. Voy a hablar de las cuevas de nuestro país, de Argentina. Y bueno, uno de los testimonios más repetidos dice que un hombre del pueblo desapareció durante un par de días y cuando regresó no quería hablar de lo ocurrido, pero empezó a tocar el violín con una habilidad extraordinaria. Todos concluyeron que había sido iniciado en la Salamanca. Eulalia Farías relató una experiencia extraña. Ella caminaba al anochecer cuando escuchó voces cantando debajo de sus pies. En la tradición andina, el supay era originalmente un espíritu del mundo subterráneo, reinterpretando de alguna forma luego la tradición cristiana, lo transforma, ¿no es cierto?, lo reinterpreta con el diablo. La cuestión es que en muchos pueblos del norte argentino todavía se dice, cuando se habla de alguien muy talentoso, ese se ha ido a la Salamanca. Curiosamente, casi todas las historias incluyen advertencias. Se dice que el pacto con el supay siempre tiene consecuencias. Entre las más repetidas, y bueno, muerte prematura, mala suerte permanente, pérdida de la razón, aparición de fenómenos extraños alrededor del iniciado. Estas advertencias probablemente funcionaban como mecanismos culturales para desalentar estas prácticas mágicas o rituales prohibidos. Hoy sabemos que la Salamanca forma parte del patrimonio folclórico de nuestro país y es tan conocida que incluso ha inspirado festivales culturales, como el Festival Nacional de la Salamanca. Ahora bien, las advertencias no dejan de existir aún hoy en día, porque como dicen los viejos pobladores del norte, la Salamanca no se busca, la Salamanca te encuentra. Así que voy a hablar ahora de las más famosas salamancas o supuestas salamancas, cuevas de nuestro país, de Argentina. Lugares que la gente los considera salamancas reales. Y estos sitios fueron mencionados en testimonios recopilados por folcloristas. En algunos casos hay cuevas o formaciones naturales que se prestan a este tipo de creencias, de leyendas. Como dijimos, una es la de la cueva de Salavina en Santiago del Estero, que ya desde el siglo XIX se viene hablando de esta cueva escondida en el monte y en la cual el primer indicio siempre es escuchar a la noche el sonido de guitarras, violines, risas e incluso zapateos de baile, y que principalmente se escuchan los viernes a la medianoche. Como la hora tenebrosa, profesor. Días tradicionalmente asociados a reuniones de brujería. Un testimonio, este está sacado de un compendio, un libro conocido por ocultistas, se llama El féretro como objeto decorativo en el siglo XIX, escrito por un tal Leopoldo A. Taud. Menciona que ya en el fines del siglo XIX un peón rural siguió los sonidos que escuchó en una noche y encontró una grieta que estaba iluminada por una luz rojiza. Desde el interior, según dijo, se escuchaba una chacarera tocada con una rapidez imposible. Cuando intentó acercarse más, los sonidos cesaron de golpe. Los ancianos del lugar aseguran que la entrada solo se abre para quienes han sido invitados. Como ya dije antes, hay otro testimonio en la provincia de La Rioja, justamente en Aminga, una localidad que también tiene una cueva de la Salamanca. Durante generaciones los arrieros evitaron pasar cerca de ella en la noche porque afirmaban escuchar carcajadas
cantos, ruidos de tambores. Mm. En la década de 1940, algunos pastores declararon haber visto luces que salían de la cueva como si hubiera una fiesta en el interior. Y bueno, uno de los testimonios más repetidos dice que un hombre del pueblo desapareció durante un par de días y cuando regresó no quería hablar de lo ocurrido, pero empezó a tocar el violín con una habilidad extraordinaria. Todos concluyeron que había sido iniciado en la Salamanca. En San Juan, cerca del cerro Vilicum, existen varias cavernas y grietas naturales que están vinculadas con rituales ocultos. Excursionistas y pobladores afirman haber encontrado restos de velas negras, símbolos dibujados con ceniza, huesos de animales, botellas de alcohol. Plumas, ¿no? Sí. Estos hallazgos generaron rumores sobre rituales nocturnos. Algunos habitantes del lugar también aseguran haber visto luces que se mueven dentro de la montaña durante la madrugada. Aunque nunca se comprobó actividad de este tipo, así, la tradición popular sostiene que allí existe una Salamanca, de las más activas de Argentina. En San José de Metán, una localidad en el sur de la provincia de Salta, hay quebradas y cuevas que aparecen en numerosos relatos de brujería. Se habla de una cueva oculta entre los cerros donde supuestamente se reunían curanderos y brujos ya en el siglo XIX. Según testimonios transmitidos oralmente, en ciertas noches podían escucharse gritos de animales y cantos extraños provenientes de esa quebrada. Un relato, aparentemente alrededor de la década de 1930, describe a un arriero que vio salir cerca de una cueva un grupo de personas vestidas de negro que desaparecieron entre la niebla. Cuando regresó al lugar al día siguiente, encontró restos de fogatas y plumas de gallo. Para muchos pobladores, esto constituyó una clara señal de rituales vinculados con la Salamanca. Otra zona famosa se encuentra en un monte de Santiago del Estero llamado Figueroa. Allí se habla de una Salamanca ubicada en una hondanada del monte, donde los árboles forman una especie de círculo natural. Los relatos indican que en ese lugar ocurren fenómenos extraños, animales que no se acercan al sitio, viento repentino, noches calmadas, ruidos de música muy lejanos. Un antiguo relato campesino describe un grupo de jóvenes que intentó encontrar la cueva durante una noche de luna nueva. Según el testimonio, cuando llegaron al claro comenzaron a escuchar tambores y guitarras debajo del suelo. Pero, debajo del suelo. A ver, es, es peor que un cementerio esto, profesor. ¿Debajo del suelo? Bueno, espero que esto aleje un poco tus deseos de encontrar una Salamanca, porque por supuesto que en esas cuevas se dice que hay cadáveres que están revividos. Así que, Ya no me gusta mucho entonces. y bueno, volviendo a la cueva del Monte Figueroa, estos jóvenes se les apareció un perro negro enorme que los miraba fijamente, así que huyeron aterrados. Por supuesto que en el folclore local se cree que ese perro representa al guardián de la Salamanca. Siempre la figura ha sido un perro muy grande, negro, Guía, de ¿no? ojos rojos, está presente, ¿no es cierto? Entre las hipótesis de cómo se generó o se siguen generando todo este tipo de creencias, las más comunes hablan de que en tiempos coloniales y en el siglo XIX, muchas prácticas de medicina popular y rituales indígenas fueron perseguidos por las autoridades religiosas. Y es posible que estas reuniones se realizaran en cuevas o montes alejados, Claro. para evitar que los encontraran, que los apresaran. La mezcla entre creencias indígenas y cristianas generó estas prácticas rituales nocturnas a veces porque de día no las podían hacer, trataban de pasar desapercibidos. Claro. Porque podían parecer acusados de prácticas oscuras y castigados, ¿no? El mito de la Salamanca servía para explicar habilidades extraordinarias entre músicos y domadores, y se sigue diciendo que quien encuentra a Salamanca puede obtener grandes dones,
pero también puede no regresar siendo el mismo. Así que me voy a permitir dar algunos ejemplos concretos, testimoniales, ¿sí? O sea, del folclore más que nada provienen. Uno de los más antiguos, cercanía de Salavina, 1884, peón rural, como dijimos, que escuchaba música en el monte, pero ahora vamos a dar más detalles. El sonido era claramente una chacarera tocada con guitarra y violín. Él siguió el sonido y relató que después de caminar varios minutos encontró esa hendidura en la tierra iluminada por una luz roja. Y desde el interior escuchaba risas, zapateos, cantos. Y este peón, bueno, dice que alcanzó a ver gente bailando alrededor del supay y que los ojos eran como brasas. En ese momento es cuando uno de los músicos lo vio y lo señaló diciendo: este no es de los nuestros. Claro. Y ahí el peón tuvo que huir y bueno, como ya dijimos, estuvo aterrado durante un buen tiempo, no quiso hacer más nada. La cuestión, como ves, es bastante compleja y de lo que estamos hablando es de una serie de conocimientos que a veces la gente busca, o sea, los interesados intentan llegar a adquirirlos, encontrando una Salamanca y bueno, y aprendiéndolo, ¿no? ¿Y cuál sería el precio, profesor, de aprender algo de la Salamanca? Bueno, ya dijimos que este tipo de pactos que se tienen que hacer tienen consecuencias. Para una persona que no tenga mucho miedo, ¿no es cierto? El precio sería un pacto, entregar su alma al supay, o obedecerlo, lo que sea. Y pensándolo bien, vos podrías ir a aprender a usar ese aparatito a ese lugar, Pero el aparato que tiene, el aparato ya sé cómo, ya aprendí a usarlo. Bueno, pues que usted no piense que no tiene utilidad es otra cosa. Hay un caso muy interesante en el año 1916, o sea, como ven, esto está documentado. En invierno, en una cueva se observaban luces que salían de esta cueva. Este tema de las luces nuevamente vuelve a aparecer y es un tema reincidente en mitos y leyendas, ¿sí? Y estas luces parecían moverse como si fueran antorchas. Un pastor llamado Domingo Roldán declaró haber escuchado risas, sonido de tambores, de violines. Y él y otros hombres del pueblo formaron un grupo y se acercaron durante el día y encontraron en la entrada de la cueva rastros de cera derretida, plumas negras, restos de una fogata, y ese lugar fue evitado durante décadas. En cuanto a la zona de Tucumán, el relato de un domador famoso llamado Esteban Ruiz, que nunca se cayó de un animal. Y bueno, lo acusaban de haber aprendido eso en la Salamanca. Y decían que bueno, que había hecho un pacto con el supay para obtener esa habilidad. Hay también un relato interesante de una mujer en el año 1947 en un paraje rural de Catamarca. Una mujer llamada Eulalia Farías relató una experiencia extraña. Ella caminaba al anochecer cuando escuchó voces cantando debajo de sus pies. El sonido parecía provenir del interior de la tierra. Otra vez, profesor? Escuchó el trueno, ¿no? Que nos acompaña. Sí, tenebrosas y tormentosas noches, literalmente. Un hermoso trueno afirmando este relato. La mujer se arrodilló para escuchar mejor y afirmó distinguir claramente el sonido de una guitarra. Asustada se alejó del lugar. Nuevamente los pobladores aseguraron que ese sitio era una Salamanca enterrada. Y ahora vamos a esclarecer, profundizar un poquito más otro de estos testimonios. Hablábamos hace un rato en Santiago del Estero, en una localidad llamada Figueroa, donde 3 jóvenes habían intentado encontrar la Salamanca de la zona, que escucharon música, comenzaron a seguirla, y de golpe aparece, como siempre, un enorme perro negro que se detuvo frente a ellos. Los jóvenes lo siguieron en su andar, el perro se detuvo frente a una hondanada y desapareció. En ese momento cesó la música y los jóvenes huyeron y declararon
todo esto que había ocurrido, pero que bueno, que no pudieron encontrar, por suerte para ellos, la cueva de la Salamanca. También vuelvo a decir, muchos de estos relatos hablan de luces extrañas que se observan en las montañas durante la noche. Y el folclore, digamos, los relaciona, en este caso, no con el fenómeno de la luz mala, ¿no es cierto?, o alguna otra cosa, sino directamente hay una Salamanca por ahí, dicen. Sí, noto que esto de las luces extrañas es como que se reitera y de hecho, bueno, tiene bastante que ver con la temática expuesta en el vivo anterior con esto de las luces de la luz mala, ¿no es cierto? Así es, sí, Dunkel. Esto le decía justamente, ¿no? De esta similitud con la luz mala y esto de, bueno, que de pronto aparecía en lugares similares y los perseguía, ¿no? Sí, o sea, evidentemente todos estos fenómenos que de alguna forma causan sorpresa, asombro, curiosidad en la gente que no tienen a veces una respuesta clara, originan distintos tipos de creencias y bueno, tienen mucho semejante también con la casuística del fenómeno ovni. Ujú. No deja de ser una luz a veces en el cielo que está allí en forma inesperada, que no se conoce ni su origen, ni. Claro. Y da para, bueno, para suposiciones o para intentar realizar algún tipo de estudio científico, si se pudiera, como para comprobar qué la produce, ¿no? Ujú. Vamos a hablar de un caso de un camionero en Salta, año 2018, un relato muy reciente, que circulaba por un camino rural cerca de San José de Metán, y el hombre aseguró que alrededor de la medianoche escuchó música que parecía salir de alguna parte, ¿sí? O sea, del costado del camino. Él pensó que se trataba de una fiesta campesina, pero al detenerse notó que no había luces ni casas cerca. La música parecía venir debajo de la tierra. El camionero encendió la linterna, observó una pequeña cueva en las raíces de un árbol y cuando se acercó el sonido cesó por completo. El hombre decidió volver al camión y marcharse. Para antropólogos y folcloristas, estos relatos no prueban la existencia literal de la Salamanca, pero sí revelan algo muy importante, la fuerza que puede llegar a tener un mito, una leyenda. Las historias reflejan esa mezcla de creencias indígenas y cristianas, el miedo a lo desconocido del monte, la fascinación por talentos extraordinarios que aparentemente no tienen explicación. Y esto se ha transmitido durante generaciones. Casi todos los relatos terminan con una advertencia que repiten los pobladores, especialmente del norte argentino. Dicen que si alguien escucha música en el monte durante la madrugada, no debe seguirla, porque puede tratarse de una simple ilusión o puede ser la entrada a la Salamanca. Y como, vuelvo a repetir, como dicen los ancianos santiagueños, el que entra a la Salamanca aprende mucho, pero nunca vuelve siendo el mismo. Ahora bien, hay criaturas y seres sobrenaturales que, según el folclore, habitan dentro de la Salamanca. La Salamanca no es solo una cueva de brujería, es un verdadero mundo subterráneo habitado por numerosas entidades sobrenaturales. Así que lo que vamos a hacer es describir una docena de estas criaturas que se mencionan en relatos sobre las Salamancas, también para ver un poco que hay relación con otro tipo de creencias y de leyendas. Caburé desplumado, sé si muchos creen en lo mismo, se convierte en real. Ah, claro, como si la creencia también es colectiva, así se transforma en algo real. Está interesante la pregunta porque es cierto que a veces no solo la mente humana y no solo la mente, sino que algo colectivo puede llegar a generar alguna cosa. Es que esa es la forma en que se construye un mito o una leyenda, con un comentario, otro que se suma, otro que escucha una cosa, otro que escucha otra, y se van sumando, van proliferando todo este tipo de rumores, y si algunos sucesos se repiten, ello da pie a que el mito se vaya afianzando. Sí, como fue el caso del chupacabras, por ejemplo. Ahí Sí, tenemos. sí, sí, es un mito que todavía hoy
Hace poquitos días Ujú. había una noticia otra vez sobre el chupacabra. Bueno, de hecho hemos hablado del chupacabra. Y sí, y hemos dicho y aclarado que ya está, que no hay chupacabra. Está muy clarito que fue todo un error o una eh, equivocación o un invento, bueno, Ujú. pero ya está, no existe el chupacabra. Pero bueno, pueden mirar el video en nuestro Lamento, canal. lamento decepcionarlos. En cuanto a las A criaturas de ver, la sí. cueva, bueno, obviamente que vamos por orden de importancia. El primero es el supay. Ujú. En la tradición andina, el supay era originalmente un espíritu del mundo subterráneo, reinterpretando de alguna forma luego la tradición cristiana, lo transforma, ¿no es cierto?, lo reinterpreta con el diablo. Ujú. Aparece generalmente como un hombre alto vestido de negro, un caballero con sombrero ancho, un macho cabrío, una sombra con ojos rojos. Se dice que él preside las reuniones y decide qué dones recibe cada iniciado. Muchos relatos afirman que no habla mucho, pero cuando lo hace su voz suena como si viniera desde el fondo de una cueva infinita. También, obviamente, nombrado como el mandinga Mm. en el gauchaje. Sí. Un El maligno sería, un ¿no? hombre perfectamente arreglado, muy bien vestido, enjollado, muy hábil, y que nadie puede resistirse a sus encantos. Otro de los seres que habitan la cueva es el familiar, una criatura demoníaca asociada a pactos mágicos. Se lo describe como un perro enorme, negro, con ojos brillantes, dientes muy largos y un hedor insoportable. En las historias de Salamanca actúa como un guardián de la entrada. Si alguien intenta entrar sin permiso, el familiar va a aparecer para ahuyentarlo. Y también se afirma que este ser puede seguir a los iniciados fuera de la cueva para vigilar que cumplan lo pactado. Otros que habitan ahí en la Salamanca son las brujas del monte, que son, según el folclore, mujeres. Durante el día aparentan mujeres comunes del pueblo, pero de noche viajan al monte para participar en los aquelarres. Dentro de la cueva se dice que pueden transformarse en animales, volar, cambiar de forma, curar o enfermar a las personas. Los relatos aseguran que son las encargadas de enseñar los primeros secretos mágicos a los iniciados. Otras criaturas que habitan allí son los músicos malditos. Una figura muy repetida es esta de los músicos sobrenaturales. Muchos testimonios afirman que hay guitarristas, violinistas, cantores, bombistas y que enseñan melodías imposibles a quienes buscan talento artístico. En algunas historias se dice que estos músicos ya no pertenecen al mundo de los vivos, sino que son almas atrapadas en la Salamanca. La criatura que sigue es el macho cabrío gigante. En muchos casos aparece un enorme chivo negro, descrito con el tamaño de un caballo, cuyas características incluyen ojos rojos, cuernos gigantes y pezuñas que golpean la piedra. A veces se dice que este animal es una forma adoptada por el propio Supay, mientras que otras versiones lo describen como una criatura independiente, encargada de probar el valor de los iniciados. Otra criatura es la serpiente del umbral. En varios relatos del folclore aparece esta enorme serpiente, que guarda también el acceso a la Salamanca. Algunos lo llaman viborón, y se describe como una gran serpiente gruesa como un tronco, con ojos rojos o amarillos, cubierta de escamas, que cuando alguien intenta entrar se enrolla alrededor de su cuerpo, y si la persona se asusta demasiado, la entrada desaparece. Otras criaturas son los duendes del monte. En el folclore del norte argentino también aparecen pequeños seres similares a duendes, que serían habitantes permanentes de la Salamanca. Tienen apariencia infantil, usan sombreros, se mueven rápido, hacen bromas muy crueles y a menudo se los describe como sirvientes del Supay. Sí, profesor, estos pequeños duendes resulta que ahora están también en todos lados, ¿no es cierto? O sea, Bueno, como ves, muchas de estas criaturas están asociadas a unas cuantas leyendas y mitos. sí, bueno, es muy loco, es como una reunión de criaturas conocidas en lo que tiene que ver con, bueno, con lo paranormal, lo Sí, sobrenatural. incluso de los duendes, vamos a hablar en vivo
en un video, vamos a hablar de ellos, porque tenemos incluso varias historias que yo he escrito Sí, me acuerdo. sobre distintos casos, ¿no? El duende maléfico, el Miquilo. Misterio en la tienda, el Miquilo. Ujú. Otras criaturas que te aguardan en la cueva son las almas en pena. Muchos relatos aseguran que dentro de la Salamanca hay espíritus de personas que hicieron pactos y nunca pudieron salir. Estas almas aparecen como figuras translúcidas, sombras que caminan entre los músicos, personas que bailan sin descanso. En algunas historias se dice que estas almas repiten eternamente la fiesta infernal. Otra criatura es el perro guardián. Además del familiar, existen perros o lobos sobrenaturales que andan ahí por el interior de la cueva y que serían guardianes que vigilan otras salidas. Dicen que pueden atravesar paredes, aparecer y desaparecer, o incluso transformarse en hombres. Entonces sería algo así como la inversa de un hombre lobo. Como vos digas. Otra criatura, el hombre sin rostro. Uno de los personajes más inquietantes, aparece en relatos, especialmente en la zona de Salta, y algunos testigos afirmaron haber visto dentro de la Salamanca un hombre vestido de negro que no tenía rostro. Y este ser suele permanecer en silencio y observar a los visitantes. En la tradición popular se dice que representa a quienes perdieron su identidad después de pactar con el Supay. Otra criatura son los animales transformados. Dentro de la Salamanca también aparecen animales que se comportan de manera extraña. Gallos que hablan, caballos con ojos de fuego, truenos, Sí, truenos, sí, bebé. gatos que caminan como personas. Según el folclore, muchos de estos animales serían personas transformadas por medio de magia negra. Y finalmente, los iniciados. Dentro de la Salamanca están los humanos que han sido iniciados, acudieron al lugar para obtener talento musical, poder mágico, suerte, riqueza, pero, según algunas historias, una vez que alguien aprende los secretos del lugar, queda ligado a la Salamanca para siempre. El conjunto de todas estas criaturas representa una mezcla de elementos culturales, desde la demonología europea, la mitología indígena andina, supersticiones rurales e incluso tradiciones de la brujería medieval. La Salamanca se convierte así en un microcosmos del inframundo folclórico argentino. Y siempre los relatos suelen terminar con alguna advertencia, que cualquiera puede intentar encontrar a Salamanca, pero quien logra entrar debe recordar una regla fundamental: no mirar atrás cuando se sale de la cueva, porque si lo hace, puede ver quién viene siguiéndolo desde la oscuridad. Y según los viejos relatos del monte, algo siempre sigue a los que salen de la Salamanca. En conclusión, la leyenda de la Salamanca es uno de los más fascinantes ejemplos del sincretismo cultural de América. Esta leyenda nació en Europa como un relato de brujería medieval y fue transformada por las creencias indígenas, por la imaginación popular, dando como resultado un mito complejo, una cueva donde se celebran reuniones infernales, donde se aprende magia y donde los hombres pueden pactar con el mismo diablo a cambio de talento o fortuna. A lo largo de los siglos, la Salamanca sigue siendo mencionada y si bien su existencia nunca ha sido comprobada, su presencia sigue viva en el imaginario colectivo. Quizás ahí reside su verdadero poder, no en una cueva concreta del monte, sino en la memoria cultural de los pueblos que, generación tras generación, continúan contando historias sobre la noche en que alguien escuchó música en el monte y decidió seguirla buscando, al igual que hoy en día, encontrar poder. Por supuesto que quedan también invitados a ver el video sobre la Salamanca. Sí, tenemos un video, vamos a dejárselos aquí, calculo, aparecerá por aquí en una por de ahí, las por ahí va a tarjetitas. quedar el video de la Salamanca, un video que hicimos hace buen tiempo. Sí. Creo que sonó la campana, sí. Ya es tiempo, ¿no? ¿Ya es hora? Sí, ya es tiempo de irnos. Bien. Así que bueno, como siempre, les invitamos a seguirnos en YouTube, a suscribirse al canal y si gustan unirse a la membresía, que ya está disponible para obtener acceso a videos exclusivos, que eso está bueno y nos ayuda a nosotros a poder seguir
realizando este contenido, que le metemos mucho esfuerzo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, y como siempre, bueno, suscríbanse al canal. Tenebrosas noches.